Padre, quiero saludar a una visita que está en medio nuestro. Nos visita Francelis Rivera Valcárcel. ¿Dónde está Francelis? Quiero saludarte. Francelis Rivera Valcárcel. Bendiciones, qué bueno que estás en medio nuestro. Bendecimos tu vida, sabemos que Dios te trajo para hablar algo espectacular a los tuyos en esta mañana. También nos visita Iris Nereida Fortis. Iris Nereida Fortis. Iris, qué bueno que estás en medio nuestro. Bendecimos tu vida. Aleluya. Ay, ay, ay. Gracias, Señor. Permítame saludarlos, de verdad que estuvimos un tiempo fuera, saben que estaba compartiendo ya con mis chicos, pero quizás usted no va a creer esto que le voy a decir, pero estaba deseoso por estar aquí, estaba ansioso, estaba allá pero estaba acá. Y dice, pastor, pero como usted con sus hijos, es que este año como que algo cambió. Y es que ya los nenes como que ya están grandes, como que ya tienen sus intereses y están como que, este año como que los dejé. Cuando la despedida de un hijato, no volar, y manera eso fue, mire, relax. Y cuando pude ver que ya ellos están ubicados, que están tranquilos, pues ya, dije, ok, ya compartí lo que iba a compartir, Señor, acelerar el tiempo porque quiero estar en la iglesia. Estaba deseoso por estar aquí, créanme, no ustedes no me lo crean. Dejé a mis hijos allá bien puestos, tranquilos, compartí 2 semanas con ellos desde hace 17 días. Y pasó un tiempo lindo con mis hijos, pero quería llegar acá a atender los asuntos de Dios. Quería llegar acá a atender los asuntos de Dios. El jueves estaba allí en el hotel, con la computadora prendida. Hermano, parté la palabra y todo en el hotel. Porque ese jueves estuvo cardíaco, de verdad que sí. Nos visita otra persona, nos visita Adriana Sánchez Castro. Adriana, ¿dónde estás, Adriana? Adriana Sánchez Castro. Adriana, bendecimos tu vida. El Señor sigue trayendo vidas lindas. Oiga, Señor, esta casa de son gente linda, yo. Usted perdió la oportunidad de gritar un amén con todas sus amistades. Le voy a dar la oportunidad. El Señor lo que trae en esta casa son gente linda. Amén. Dice que según es el sacerdote, así será el pueblo. Entonces es la evidencia, usted es la evidencia de lo que yo soy. Estaba el jueves allí en el hotel y prendí la computadora y me conecté al servicio. Felicito a Yardo, a los muchachos que me disfruta el servicio, se oía clarito, se veía tremendo. El grupo de media está haciendo un trabajo extraordinario, los felicito, de verdad que sí. Y escuchando aquí las palabras que trae el apóstol, yo tenía mi palabra preparada desde el martes. Ya había preparado, esta palabra está preparada desde el martes. El pastor lo sabe, ya le había dicho el tema, le había dicho lo que iba a hablar. Pero escuchando lo que el apóstol hablaba el jueves, me confirmaba lo que iba a hablar hoy. Y ayer, cuando llegué a Puerto Rico, estaba haciendo un sinnúmero de cosas, pero entre las cosas que estaba haciendo, se le ocurre en la casa romperse el fregadero. Y estuve como algunas 4 o 5 horas pregando con aquello allí y no lo pude solucionar. Fue lo más que me molestó, no fueron las 5 horas, que 5 horas y no pude hacer nada. Mientras trabajaba en el fregadero, pregando con aquel tubo, haciendo lo que tenía que hacer, entra una llamada. Salimos corriendo de la casa. Llegamos a la 65 Infantería. Cheilita, bien baratado el carro. El carro quedó guillado, quedó feo. Pero allí parado, en medio de la carretera, comenzó a llover. Sacamos un paraguas, nos mojamos allí, duró como 3 horas. Gracias a la hermana Eileen que la llamé y llamó a la policía para que llegaran, porque tuvimos casi 1 hora y media esperando. Luego la querella y todo eso. Pero mientras estaba allí, Dios me confirmaba lo que voy a hablar hoy. Dios me confirmaba, porque ¿saben qué? Los profetas han comenzado a hablar de gobierno. Y eso está bien. Yo no voy a refutar lo que es evidente. Han comenzado a hablar 2012 gobierno, 2012 poder, 2012 autoridad. Eso está muy bien, claro que sí. Pero también tenemos que hablar entonces que si hay gobierno, vendrá oposición. Porque sería irresponsable de parte de nosotros los profetas manifestarle y profetizarle gobierno sin decirle que todo gobierno tiene oposición.
elecciones, los gobiernos, cada gobierno hace una campaña y regularmente las campañas son ofensivas. Usted ve que este candidato está buscando la falla de este candidato para tirarlo al medio, para cortarle la cabeza, para ellos poder posicionarse. Cuando hay política, cuando hay gobierno, cuando hay elecciones, siempre viene una campaña ofensiva. Entonces, eso es lo que me enseña, es que si nosotros vamos a manifestar gobierno, el otro gobierno no se va a quedar tranquilo. Si nosotros en la iglesia nos vamos a levantar en el 2012, también tendremos que entender que el enemigo se levantará contra la iglesia. Pero qué bueno que la palabra establece que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero si la palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, entonces quiere decir que sí habrá oposición, pero que la oposición no va a prevalecer. Entonces, cuando vemos la palabra a la luz de la revelación, tenemos que entender que si hay manifestación de gobierno, también habrá manifestación de oposición. Entonces hay que ser responsable en esto, porque el 2012 será un año de manifestación de gobierno, pero le corresponde a la iglesia manifestarlo. Porque entienda esto, el gobierno de Dios nunca ha dejado de ser. Porque Dios no está sujeto a elecciones. Dios no es un candidato que la gente puede elegir. Dios dijo, yo soy el Dios, yo soy el que voy a gobernar, y esto no lo cambia. Por eso el diablo lo botaron del cielo. Porque él quería gobernar igual que Dios. Levantaré mi trono y me sentaré junto a él en lugares más altos. Y él dijo, papá, el único candidato para gobernar en este gobierno soy yo, papá y papá. Pero entonces aquí en la tierra tiene que haber manifestación del reino. Pero ¿a quién le corresponde entonces manifestar gobierno de Dios aquí en la tierra? A la iglesia. Pero para que la iglesia pueda manifestar gobierno, tiene que enfrentarse a la oposición. Y 2012, escuche bien, te voy a profetizar algo. ¿Quieres que te profetice? Te voy a profetizar. 2012 será un año de mucha oposición. Ay, pastor, empezaste a profetizar. No. Yo soy un atalaya de Dios y vengo a decirte que 2012 será un año de mucha oposición, pero será año de grandes victorias. Porque mientras mayor es la oposición que tú vences, mayor es la victoria. Porque si yo me enfrentara en una lucha cuerpo a cuerpo con mi sobrino Isaac, mi victoria sería aplastante. Mi victoria sería sencilla, nadie la celebraría, porque él es un niño y yo soy un adulto, y se comprende a simple vista que las fuerzas de él no pueden medir con las mías. Mi victoria es segura. Nadie celebraría esa victoria. Pero cuando usted se enfrenta a un Goliat, cuando usted se enfrenta a una posición grande, entonces la gente puede decir, la victoria fue tremenda, porque no tenía posibilidades, la gente no apostaba a él, pero aún así salió victorioso. Yo he venido a decirte que 2012 será un año de manifestación de gobierno, pero asimismo será un año de oposición. Pero ¿sabes qué? Él no podrá prevalecer contra la iglesia, porque ya tú y yo estamos posicionados, estamos puestos en lugar de autoridad de gobierno del reino. Lo que tenemos es que manifestarlo. Así que hay que manifestar esto. Y tienes que entender que para manifestarlo tendrás que enfrentarte a grandes cosas. Habrán adversidades, habrán problemas. Para muchos de ustedes el 2011 se cerró con una oposición tremenda y el 2012 empezó peor. Pero qué bueno, me alegro por eso. ¿Sabe por qué? Porque grande será la victoria que tendrán. Porque mientras mayor sea la oposición, mayor será la victoria. Cuando usted va al deporte, una cosa que me fascina el deporte, cuando usted pelea con Chencho el Matapuerco de la esquina, nadie lo reconoce. Pero cuando usted va a pelear con Floyd Mayweather, esa pelea la van a transmitir por HBO para que todo el mundo la vea. Porque usted no va a pelear con cualquier persona, usted va a pelear con alguien grande, de posición, reconocido. Escuche bien, no estoy diciendo que el enemigo es grande, pero él tiene sus artimañas en su poder. ¿Saben qué? Pero cuando usted se atreve a enfrentarse a él y pelear contra él, Dios dice, este es mi ranqueado, este es el número uno, este es el que yo escogí. ¿Sabe qué? Dios te ha escogido y te ha dotado y te ha posicionado y te ha dado todas las herramientas para que pelees contra el enemigo, para que manifieste el gobierno. Vamos a leer un versículo para que esto sea espiritual.
leer un versículo para que no se ponga espiritual. Porque hay muchos que me están mirando, y no vamos a usar la palabra. Estoy usando la palabra desde que comencé. Pero para que la cosa se espiritualice, vamos a leer un versículo. Libro de Mateo, capítulo 11. Libro de Mateo, capítulo 11. Versículo 12. Libro de Mateo, capítulo 11, versículo 12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, digan conmigo, ahora. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Y ahora no es el momento que se dijo. Yo le he enseñado a usted que la palabra es un eterno presente. El día que usted la lee, ese ahora significa ¿cuándo? Entonces, ¿quién está diciendo esto? Esto lo está diciendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Esto no lo está diciendo el analista financiero, el que anuncia la televisión, el que anuncia el weather. Esto lo está diciendo Cristo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, el gobierno de Dios, sufre violencia. Ahora interpretemos ahí la palabra violencia. La palabra violencia, cuando usted la busca en el hebreo original, significa oposición. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, que yo soy el reino, la autoridad. Cuando usted va al libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, dice: y un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado de Dios sobre su hombro. Cuando habla del principado, habla de la autoridad del gobierno de Dios. Y eso que está hablando Isaías en el capítulo 9, versículo 6, es hablando de Cristo. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado de Dios sobre sus hombros. Isaías lo que estaba diciendo es: Cristo, un niño, nacerá en un pesebre, pero irá creciendo, se convertirá en hijo. Porque ¿sabes qué? En el río del Jordán, él dejó de ser niño para convertirse en hijo. Porque hasta el río del Jordán, él era el niño de José y María. Pero en el Jordán, Dios dijo: ese es mi hijo amado. Hasta aquel momento Dios no había hablado de que ese era su hijo. La gente lo sabía porque Cristo decía que él era el hijo del Dios viviente, pero nadie del cielo lo había anunciado. Por eso no lo creían, por eso no lo aceptaron, por eso no lo reconocieron. Pero en el Jordán él dijo: ya se acabó tu niñez y ahora comienzas a reinar como hijo. Este es mi hijo amado, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado de Dios sobre su hombro, y se llamará su nombre Amigable, Consejero, Príncipe de Paz, Rey Eterno. Estaba hablando de Cristo y de lo que Cristo venía a hacer en la tierra. Cristo no vino aquí a jugar, Cristo no vino aquí a representar a Dios como que Dios era el magnate. Cristo lo que vino fue establecer el gobierno de Dios aquí en la tierra. Por eso las primeras palabras de Cristo fueron: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estaba hablando de gobierno. Arrepentidos porque el reino de los cielos ahora no solamente se ha acercado, sino que entre vosotros está. Pero ese mismo que dijo que el reino de los cielos se había acercado y que estaba entre vosotros, en el capítulo 11 dice que el reino sufre violencia. Entonces la pregunta es: cuando él dijo esto, ya él había dicho que el reino estaba establecido. Ya él había dicho que el reino estaba entre nosotros. Pero asimismo, como dice que el reino y que el gobierno estaba entre nosotros, fue responsable de decir: pero habrá oposición, habrá violencia. Cuando usted busca esa palabra en el hebreo original, dice que es oposición o resistencia. Porque el enemigo no va a dejar que usted gobierne sin ponerle resistencia. Por eso Cristo dijo: el reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos lo arrebatarán. El reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos lo arrebatarán. Por eso yo he venido a decirte que 2012 no es un año de estar pacífico, no es un año de estar sentado, no es un año de llorar. Se acabó el llanto en el 2011. 2012 es tiempo de violencia. Diga conmigo: violencia. 2012 va a ser un año donde usted tendrá que tomar decisiones violentas, decisiones que afectarán a otros, pero que le beneficiarán a usted. Porque por mucho tiempo la iglesia ha estado
tiempo que se arranque una oreja, pero es tiempo de ser violento. No es tiempo de estar pacífico, no es tiempo de estar sentado, no es tiempo de estar mirando, observando a ver qué pasa. Es tiempo de empujar. Digan que esto se ha dado tiempo de empujar. Así que Cristo estaba diciendo: el reino de los cielos, el gobierno tendrá oposición, habrá violencia. No creas que todo va a llegar fácil, color de rosa. No, habrá violencia, habrá oposición, habrá momentos donde tú vas a decir: ¿pero qué es lo que está pasando? Ya yo no aguanto esto. Esa es la violencia, esa es la oposición. Pero ¿sabes qué? Las puertas del Hades no prevalecerán contra una iglesia violenta. No contra cualquier iglesia, contra una iglesia violenta. Una iglesia que conozca, una iglesia que tenga la revelación y el entendimiento de saber que ya Dios nos colocó en posición de gobierno, que por gracia y por justicia reinamos juntamente con Él, pero hay que manifestarlo. Porque hemos sido reyes muy pasivos. Hemos sido reyes por mucho tiempo que la voz no se escucha. Hemos sido reyes que no nos hemos dado a conocer, pero es el tiempo de que salgas del closet y te des a conocer. Es el tiempo de que seas violento y comiences a hablar, comiences a decretar, comiences a levantarte, a hacer cosas que te corresponden hacer, que sabes que por mucho tiempo no has hecho y has estado mucho tiempo pasivo. Es tiempo de violencia. ¿Usted no se ha fijado que en este tiempo hay una ola de criminalidad como nunca antes? ¿No se ha fijado en eso? Porque el reino de las tinieblas ejerce su gobierno con violencia. Porque cuando usted ve las noticias, mataron, quebrantaron, robaron, hicieron, y cada vez que usted ve las noticias, la noticia que el reino está anunciando: el reino de las tinieblas. Y el reino de las tinieblas se da a conocer a través de los medios noticiosos con violencia. Y en la iglesia hemos estado sentados por mucho tiempo. ¿Sabes qué? En estos días le pedí a Dios: Dios, dame una estrategia. José, necesito que me ayudes con esto. Dame una estrategia para meterme a los puntos de drogas y conocer a los magnates. Sí. Esto me puede costar, pero lo quiero hacer. Porque ¿saben cómo es la única forma que la criminalidad se va a detener? La policía no podrá contra la criminalidad. Quien único puede detener la criminalidad son los magnates que están colocados en el reino de las tinieblas, en lugares, en posiciones de gobierno. Pero si la iglesia logra afectar a esos magnates, si yo me pudiera llegar a alguno de ellos y decirle: vamos a hacer algo, reúnete a los del punto, que quiero orar por ellos. Reúnete a los que al Ronel, al del punto, al que deja. Reúnete. Yo lo que quiero es orar por ellos. Porque mira, trata de criminalidad, que pueden matar a uno de los muchachos. Déjame orar por. Ayúdame, méteme en esa atmósfera, méteme. Porque la única forma que vamos a afectar la violencia que está afectando la tierra allá afuera es metiéndonos en medio de ella. Con violencia. Es metiéndonos en medio de ella con violencia. Se acabó el tiempo de estar callados, iglesia. Por mucho tiempo hemos estado pasivos, pero es el tiempo de empujar. Es el tiempo de hacer cosas que otros no harían, quizás por temor, pero nosotros somos violentos. La iglesia que va a tener no es que la iglesia es una iglesia violenta, una iglesia que se atreva a hacer cosas que otros no harían, meterse al punto donde el magnate, y si no sales de allí, hiciste lo que te correspondía hacer. Porque ¿saben qué? Me he dado cuenta que Cristo estuvo dispuesto a morir por nosotros, pero nosotros no estamos dispuestos a morir por Cristo. Entonces, cuando usted va a la guerra, usted sabe que usted tiene dos sacos. Usted puede ir y morir en el campo, o puede regresar. Pero cuando usted nota en el ejército, en lo militar, cuando alguien muere en el campo, lo homenajean mejor que al que regresó. Entonces usted tiene que estar dispuesto a morir en el campo, a ser violento, a empujar lo que tenga que empujar para que la manifestación del gobierno que los profetas están declarando se manifieste. Porque miren lo que dice el versículo 9, dice: los violentos lo arrebatan, porque los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Qué estaba diciendo Cristo? Esto que yo estoy estableciendo ya estaba profetizado, pero iba a venir la oposición. Los escribas no lo querían. Los fariseos le decían hijo de Beelzebú.
Los de él no lo reconocieron, pero aún así él hizo lo que le correspondía hacer, porque Cristo era un violento. ¿Y qué es un violento? Alguien que pelea, alguien que da más bofetada, más puño que otro. No, un violento es alguien determinado. Esa palabra violento lo que habla es de determinación. Esa palabra violento lo que dice es: para allá que voy, para allá que voy. Y para detenerme, para que yo no llegue ahí, vas a tener que matarme, vas a tener que sacarme de carrera, vas a tener que hacer algo extraordinariamente impresionante para poder desviarme del enfoque, porque voy violentamente a adquirir, a poseer, a hacer eso que me he determinado a hacer. Hace falta una iglesia determinada. 2012 será año de gobierno para aquellos que se determinen que sea un año de gobierno. Déjame decirte esta profecía: el 2012 será lo que tú quieras que sea. El 2012 no va a ser lo que Dios quiera, porque ya Dios sabe lo que quiere. Dios nunca ha estado titubeando o claudicando en los pensamientos. Dios sabe lo que quiere. El 2012 será lo que tú quieres que sea. En el 2012 se manifestará lo que tú quieras que se manifieste. No creas que porque los profetas están diciendo 2012, gobierno, autoridad, sí. Mire, ¿saben qué? Escucha esto, me decía el Espíritu, lo compartí con el pastor esta mañana. En el reino, quien único se tuvo que exponer a unas elecciones fue Cristo. Lo pusieron al lado de un candidato llamado Barrabás y tiraron unas primarias y luego lo lanzaron a elecciones. Y cuando salió y lo tiraron a elecciones, el pueblo dijo: Barrabás, Barrabás. Y el Espíritu me decía: en aquel momento siempre se ha presentado como que el pueblo, como que Pilato presentó a quien quiere que soltemos, pero en aquel lugar lo que se estaba determinando no era a quién iban a soltar, era a quién iban a enviar a la cruz. Y si lo vemos desde esa perspectiva, Barrabás no cumplía los requisitos, no tenía los elementos, no tenía el gobierno, no tenía la sabiduría, no tenía la preparación para hacer lo que a Cristo le correspondía hacer. Así que era inevitable que Barrabás fuera elegido para ser soltado, pero Cristo para ser crucificado, porque quien único tenía los elementos, la violencia, la autoridad para decir consumado es en la cruz del Calvario, era Cristo. Barrabás no hubiese llegado a ese lugar porque no podía ser elegido. En aquel momento el pueblo eligió a Barrabás, pero en el cielo ya se había elegido a Cristo. Cristo era el que tenía que llegar a la cruz del Calvario y él sabía. Por eso le decía a la gente: para esto he venido. ¿Para qué? Para morir en la cruz del Calvario. Y cuando estaba en el Getsemaní, dijo: Señor, esta copa es dura, esta copa es fuerte, si es posible pásala, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. La gente de Dios, la gente violenta, la gente que expone gobierno, deja su voluntad a un lado para que se cumpla la voluntad de Dios, aunque le duela. Ay, que yo quiero ser violento, pastor, pero que Dios no me lleve hasta ahí. No, Dios te va a llevar hasta donde tenga que llevarte para que se manifieste lo que quiere que se manifieste. Así que todo un tiempo de violencia. Escucha bien, porque voy a hablar algo claro hoy. Hay impíos que este 2012 reinarán mucho más que creyentes. Hay impíos que este 2012 reinarán mucho más que algunos inclusive de los que están aquí, si usted no comprende esta palabra. ¿Y cómo usted se debe decir eso, pastor? El libro me lo enseña, el libro me lo dice y te lo voy a probar por la palabra. 2012 será un año de manifestación para aquel que sea violento. Y sabe una cosa, el impío no le importa aplastar a quien tenga que aplastar para llegar donde quiere llegar. Es tiempo que la iglesia se disponga a aplastar al que tenga que aplastar para llegar donde tenemos que llegar. Aunque aquel se moleste, aunque aquel no, que se moleste, yo voy en pos de lo que me propuse. Yo quiero ser el gerente de esa tienda. Voy a llegar. Yo no estoy hablando de que usted va a hacer trampas, de que usted va a hacer... No. Yo estoy hablando de que usted se va a determinar. Y si te tira, te tiro. Dígale como el profeta Amar
¿Me mata o lo mato yo? Es que el pastor me tiró y habló de mí. Habló de ti. Porque entonces el gerente, dile lo que él hace también. Dile que es un pillo, que es un ladrón. Tíralo al medio. Ay, no, pastor, que Dios pelee, pero no. Ya Dios peleó por ti hace rato. Es tiempo de que te pongas violento y vayas a poseer lo que te corresponde poseer. Tengas que aplastar a que tengas que aplastar. Lo importante es que llegue, porque de la única manera que el reino de Dios se podrá manifestar es cuando estemos en lugar de autoridad. Usted como gerente de una tienda, usted podría saber que por la mañana decir: mi grupo, mi turno, antes de cualquier trabajo, vamos a orar. ¿Quién puede hacer eso? El del piso, no. El gerente tiene que, la autoridad para hacer eso, tiene autoridad para tomar. Hay que llegar a posiciones. ¿Sabes? Escuché a Glenn Wilson decir algo. ¿Te acuerdas? Dijo: ¿usted sabe por qué la iglesia no ha reinado todavía? Mire, escucha esta pregunta y analícela. ¿A qué pelado usted ve que le da audiencia en el gobierno? ¿A qué pelado? Ahora que Richard Carrión diga: me quiero reunir con Fortuño. Es que por mucho tiempo hemos estado mendigando. Por mucho tiempo hemos estado diciendo: no, déjame ver dónde Dios me mete. No. Métete, porque ya Dios te metió. Es tiempo de que comiences a hacer cosas. ¿Sabes qué? Mientras estemos pegados en la bancarrota, quebrados, no nos van a dar audiencia. No, yo me conformo con esto. Dios no. Cuando él dijo eso, es verdad. ¿A qué pelado le dan audiencia? A ninguno. Pide que hable con Fortuño. Le van a dar una patada que va a caer del Capitolio al morro. Porque no tienes que posición. Tenemos que comenzar a posicionarnos para luego que estemos posicionados comenzar a ejercer. Es el tiempo de aplastar a que tengamos que aplastar para llegar a donde queremos llegar. Por mucho tiempo hemos estado pasivos. No, que se echaba el impío. Si no se quiere salvar, que se muera. Pero yo voy para donde voy. Mire, es que tenemos que entender. Cuando usted va al libro de Crónicas, vaya al libro de Crónicas, capítulo 11, búsquelo. Yo lo quiero leer, el libro de Crónicas, capítulo 11, búsquelo. Versículo 10. Este versículo es uno de los versículos que me fascina de la palabra, que me cautiva, que me llena de emoción. Libro de Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 10. Miren lo que dice: estos son los principales de los valientes que David tuvo, y los que ayudaron en su con todo Israel para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Había una palabra, Dios lo había ungido, ya se sabía que David sería el próximo rey, pero dice que él necesitó unos valientes que lo ayudaran a establecer lo que Dios había hablado sobre él. ¿Saben qué? Dios ha hablado gobierno sobre la tierra, pero él necesita valientes como lo necesitó David. Ahora, ¿saben qué? Aquellos valientes estaban dispuestos a dar la vida por su rey. Cuando usted lee la historia de los valientes de David, Benaías, Abisai, toda esa gente hicieron cosas insanas. Dice que peleó hasta que se le quedó la espada pegada en la mano. Dijo: me matan, pero esta espada no la suelto. Gente valiente que estaban dispuesta a hacer lo que habría que hacer para que la palabra de Jehová se cumpliera. Si David necesitaba valiente, yo creo que Dios, para establecer su reino, necesita gente valiente y violenta para que el reino de Dios se manifieste, porque si no, el impío tomará provecho y lugar de lo que ya Dios soltó. Porque ¿sabes qué? Hay principios de Dios que funcionan tanto para el creyente como para el impío. Lo de los justos, sí, hay cosas que son para los justos, que Dios las ha apartado para ellos, pero hay cosas, y esto es un año de puertas abiertas. Escuche bien, esto es un año de puertas abiertas. Pero estas puertas abiertas serán puertas públicas. No entendí, pastor, no entendí. Serán años de puertas abiertas, pero serán oportunidades abiertas, tanto para el justo como para el impío. ¿No lo creen? Libro de Eclesiastés, búsquelo, Eclesiastés. Vamos a ver si es cierto. Pastor, pruébame esto por una palabra. Eclesiastés. Eclesiastés, búsquelo. Libro de Eclesiastés, eso está antes de Isaías, por ahí es cerquita. Búsquelo. Libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo del 1 en adelante. ¿Llegó?
Miren lo que dice el libro. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto.